Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que escuchan y observan el podcast de Hora 25. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante en la vida del país que tiene que ver con los hidrocarburos. Bolivia, desde 1937 hasta la fecha, ha logrado ser un importante productor de hidrocarburos, primero petróleo, luego gas. Sin embargo, hoy vivimos una crisis energética y lo que vamos a analizar es por qué nuevamente, después de haber tenido una de las empresas como YPFB, que han sido una de las mejor organizadas en Sudamérica, que logró la suficiencia energética del país en 1954, hoy, ¿no?, de esta supuesta nacionalización nuevamente estamos subiendo esta crisis. Tenemos largas colas, ¿no? No hay diésel, no hay gasolina, y es algo que se avisoraba el año 2006 cuando salió ese decreto, entre comillas, de nacionalización, y lastimosamente no era tal nacionalización. Por lo tanto, consideramos que también hay que tomar en cuenta que el petróleo y el gas son energía, son elementos esenciales para el desarrollo del país, y Bolivia en estos 20 años se ha convertido en exportador de energía a países amigos, ¿no? Brasil y Argentina. Esto es otro gran problema. Entonces vivimos una gran incertidumbre. Hemos dejado de ser un país petrolero, hemos dejado de ser un país gasífero. ¿Qué es lo que ha pasado? Con el tiempo seremos un país importador de gas, importador de GLP, importador de petróleo, y habremos perdido la gran oportunidad histórica. Yo creo que no. Estamos a tiempo aún para llevar adelante este gran proyecto que se desarrolló en el Alto en el tema de la lucha por el gas y por el petróleo, que se llamó la Guerra del Gas. Ahora vamos a continuar con la conversación. Estamos nuevamente con Justo Zapata, quien es docente emérito de la UMSA, doctor en química y una persona muy preocupada por estos temas que tienen que ver con la minería, el gas, el petróleo, el desarrollo nacional. Estimado Justo, ¿cómo estás? Aquí, nuevamente, ahora hablando de petróleo, del gas, ¿no? Ya antes lo hicimos de minería, ¿no? Okay. Y empezamos con el tema de biodiversidad, que es muy importante también, ¿no? ¿Cuál es tu análisis general? ¿Por qué nuevamente Bolivia, luego de ser productor de petróleo, productor de gas, el gran exportador de gas para la región, hemos caído nuevamente en esta historia que a veces dicen mucho se repite, pero yo creo que a veces rima nomás con no poder salir de este círculo de dependencia? Bueno, otra vez para mí, pienso yo en la revolución de 1952, ¿no? Ya. Que se recuperó el control de la minería para Bolivia, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, fuimos perdiendo el control y al final no quedó nada, ¿no? E igual tuvimos la guerra del gas, fue pasando el tiempo y al final estamos como estamos, ¿no? Entonces, lo que yo veo, la explicación para estos hechos es que no hemos preparado a la gente que lleve a cabo, digamos, la parte técnica que requiere la minería, la parte técnica que requiere el manejo de hidrocarburos de una manera profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos preparado esos cuadros. Tenías la movilización del pueblo, ¿no? Pero es pues, máximo pues 3 días, una semana, ¿no? Pero más allá de eso no puede ser permanente, ¿no? En cambio, estudiarlo al país y presentar propuestas requiere de un proceso educativo constante, todo el tiempo, ir estudiando al país, ir proponiendo las soluciones, etcétera, ¿no? Y ese para mí es el gran cambio, por eso estoy acá, como me has presentado, soy docente de la OMS como 50 años ya, ¿no? Entonces, y esa es mi preocupación, ¿no? Si no preparas los cuadros profesionales, siempre vas a tener esos ciclos, ¿no? Claro. Que notas que estás perdiendo el control de algo, lo recuperas con una movilización del pueblo, pero no puedes viabilizar la actividad por falta de cuadros técnicos adecuadamente preparados. Entonces, para mí la principal revolución que tenemos que hacer es una revolución educativa donde el estudiante se dedique a estudiar al país, proponer soluciones que afecten al conjunto, ¿no? Ya no un partido político, un movimiento dirigiendo, ¿no? Sino toda la comunidad estudiantil y a través de esa comunidad estudiantil toda la sociedad, ¿no? Siempre te oigo decir que cuando Bolivia
firmó esos contratos de exportación de gas al Brasil, a la Argentina. Más que llevar gas, lo que estaba llevando era desarrollo, porque la energía era desarrollo. ¿Nos puedes explicar este tema? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Cualquier actividad, incluso el que nosotros movamos, requiere energía, ¿no? La energía que ingerimos cuando ingerimos los alimentos, ¿no? Entonces, para cualquier actividad requiere energía, por eso es tan importante la... Y además, pues, también podríamos hablar, no solo tenemos energía hidrocarburífera, ¿no? Claro. Acuérdate que Bolivia tiene ecosistemas que van desde las altas montañas, ¿no? 6.000 metros, así sobre el nivel del mar, hasta los llanos, ¿no? Que están a 100 metros. Y en todo ese recorrido tienes caídas de agua, y alguna vez hicimos un estimado de que la cantidad de energía que puedes generar con esas caídas de agua es como 8 veces la cantidad de energía que se ha generado con la exportación de gas al Brasil. O sea, tendrías como 8 exportaciones al Brasil a través de la energía hidroeléctrica. Pero es otro tema, ¿no? Claro. Igual, la energía solar. Bolivia, el altiplano boliviano y Mongolia son los lugares en el planeta que mayor energía solar recibe. Entonces aquí puedes viabilizar proyectos que requieren de energía solar, como en ninguna otra parte en el mundo. Igual tienes la energía eólica, ¿no? Tienes el altiplano, donde puedes, y especialmente en el oriente, ¿no? Donde tienes vientos que te pueden mover los molinos, y con los molinos generar energía eléctrica, ¿no? Entonces somos un país realmente bendecido, reitero, con recursos minerales, recursos hidrocarburíferos, recursos energéticos, ¿no? Y lo que está faltando es la educación para darnos cuenta de eso, y por otro lado para aprovecharlos de mejor manera para el desarrollo individual y nacional, ¿no? Ahora estamos viendo una crisis energética, ¿no? No hay diésel, no hay gasolina, y eso tiene que ver con que se han reducido nuestras reservas de gas, ¿no? Éramos un país, un Kuwait del gas, pero lastimosamente ya no tenemos tanta cantidad de gas, y se estima que en 2 o 3 años, ¿no? Podamos, si no se descubren nuevos reservorios, nuevos campos, tengamos que importar gas, tengamos que importar diésel, petróleo, etc. Así es. Bueno, sobre eso que quería hablar, tengo unos cuadritos que he preparado. ¿Qué pasó con nuestras reservas de gas? Acuérdate que Bolivia va a ser el centro energético de América, ¿no? Claro. Con las grandes reservas de gas. Entonces, de un momento a otro esas reservas que desaparecieron, y eso es lo que quiero mostrar con números, ¿no? Entonces, vamos a la presentación de Justo Zapata sobre el tema del gas y las reservas en Bolivia. Bueno, aquí tengo una diapositiva donde muestro la evolución de las reservas, aquí pueden ver probadas, probables y posibles, desde el 1997, que fue cuando ya se empezó a implementar la capitalización, ¿no? Entonces las reservas fueron aumentando hasta el año de la guerra del gas, el 2003, ¿no? Donde alcanzan su máximo ambas reservas, ¿no? Las probadas, probables y posibles, ¿no? Después transcurren el 2003 la guerra del gas, 2004 tenemos el gobierno de Mes, el 2005 el gobierno de Rodríguez Bercé, 2006 entra Evo a la presidencia, y por el 2000 y no se certificaba ahí, ¿no? Este valor que ven acá de 28.7 a 27.6 significa 0.9 TCFs acá, de 27.6 a 26.7 la reducción 0.9, y manteniendo esa reducción anual durante los 6 años desde que se tuvo el máximo en reservas hasta el 2009 que se hace la certificación, deberíamos haber tenido 23.3, pero la certificación después de todo este tiempo indica que solo hay 9.9. Entonces la diferencia, 23.3 menos 9.9, son 13.4 trillones de pies cúbicos. Y ese trillón, y haciendo un estimado económico de lo que significa esto, colocando el valor del millar de pies cúbicos en $8, que es un poco por abajo, hemos llegado a vender al Brasil hasta a $10 el millar de pies cúbicos. Poniendo 8, estamos hablando de 109.000 millones
de dólares. Que han desaparecido. De reserva probada. La reserva probada, ¿no?, se supone que es probada, ¿no? O sea que no puede desaparecer. Las que entran en los otros rangos está la probable, quizás sí, quizás no, y la posible, que es menos probabilidad, pero también posible, ¿no? Pero son las tres reservas, si se fijan acá, las tres que disminuyen significativamente. La probada de 28.7 a 9.9, la probable de 26.2 a 3.7 y la posible de 24.2 a 6.3. Entonces es algo que técnicamente medio difícil de entender. Uno podría pensar que una probable, digamos, se vuelva posible, o una posible se vuelva probable, o una probable probada, pero que una probada desaparezca. ¿No? Entonces, es sobre esto que no se ha hecho mucho énfasis, ¿no? Ni por el gobierno, desde el MAS, que podía haber reclamado esto, ni por la oposición, que tenía senadores, diputados en el Parlamento, ¿no? Entonces, lo mínimo que se debía haber pedido es una explicación sobre qué realmente pasó, ¿no? Y si nosotros hacemos el mismo ejercicio con toda la reserva aprobada, estamos hablando de 436.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, reserva aprobada, que ha desaparecido 109.000 millones de dólares. Fíjense lo que significa para el país, ¿no? Claro. Bueno, entonces, aquí yo hago una interpelación, digamos, como dice el título de la entrevista, al gobierno del MAS y a los políticos de antes, digamos, de la época neoliberal, que nunca han cuestionado estos datos por la importancia económica que tienen. Y actualmente lo mismo, ¿no? Porque cuando sale el gas también acompaña la gasolina, el GDP, etcétera, ¿no? Entonces, no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo ahora si es que esta reserva aprobada realmente hubiera sido probada, ¿no? Se habla mucho de que hubo manipulación en la bolsa, etcétera, pero igual, ¿no? Si es que todo ha sido un fraude, digamos, se debería haber sancionado a las empresas por haber engañado de esta manera tan significativa al país. Bueno, hay que recalcar que el ingeniero Jorge Telles, ¿no?, quien fue parte de la primera parte del gobierno del MAS, en un libro, ¿no?, señala claramente que ya el gobierno del año 2006, apenas ingresó al poder el gobierno, ya se sabía que la certificación era de 9.9 trillones de pies cúbicos de gas, ¿no ve? Pero lastimosamente esa información no se conoció hasta el 2009, se ocultó esa información. Y el agravante, para mí es agravante justo, no sé si compartes ya conmigo, de que el gobierno firmó un contrato de exportación del gas a la Argentina, que al final no fue para la Argentina, porque todas esas moléculas de gas podemos probar que llegaron a Chile. Entonces, hay toda una nebulosa que no se está pudiendo conocer de dónde se han ido nuestras reservas de gas. Comparto lo que tú dices, ¿no? Y el común denominador es que ni los gobiernos neoliberales ni el gobierno del MAS hicieron un manejo adecuado de este recurso, ¿no? Como en base a estas grandes reservas, ¿no?, se proyectó el proyecto Pacific LNG, que era el proyecto mediante el cual el gas de Bolivia, pues desde Tarija, donde estaban los mayores yacimientos, iba a salir hacia Chile. En Chile se iba a poner en estado líquido el gas, es lo que se llama la liquefacción. Eso iba a cargar a barcos metaneros. Metano significa, bueno, barco metanero significa que está llevando metano, que es un gas generalmente, pero en forma de líquido, ¿no? Iban a llevar a México, en México iban a regasificar y vía gasoducto iban a mandar a California. Ese era el proyecto Pacific LNG y se iba a hacer en base a esta gran reserva que supuestamente teníamos, ¿no? Entonces, como en Bolivia... ¿Podemos mostrarlo? Sí. Ajá. En Bolivia hubo todo un movimiento para evitar que se lleve a cabo este proyecto. Acuérdate que era
gas para los bolivianos, no para Chile, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro resumo las partes más importantes que hicieron este proyecto, ¿no? Como dice aquí, el proyecto se llamaba Pacific LNG. LNG significa Liquid Natural Gas, o sea, gas natural en estado líquido. Había que ponerlo en estado líquido para llevarlo, ¿no? No podías construir un gasoducto hasta California, ¿no? Entonces había que volverlo líquido, cargarlo al barco, llevarlo y volverlo a regasificar, ¿no? Bueno, aquí el proyecto se puso en conocimiento, ¿no?, del jefe de Estado, que era Jorge Quiroga, ¿no? Y obviamente los representantes de las empresas que iban a llevar a cabo el proyecto, que eran British Gas, British Petroleum, Repsol, de Argentina. De España, ¿no? Total, que es de Francia. Entonces, realmente son la British Gas de Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, potencias europeas, digamos, ¿no? Entonces, este era el proyecto que ya estaba aprobado por los gobiernos neoliberales, ¿no?, en base a esa gran reserva de gas que supuestamente teníamos. Como vino la guerra del gas, este proyecto ya no fue posible llevarlo a cabo. Entonces, en el Perú, el mismo proyecto se llevó a cabo y se llamaba Perú LNG. Y justo el 2003, el año de la guerra del gas, también se constituye una empresa que tiene a Hunt Oil como accionista con el 50% de las acciones. Esta es la energía de Corea del Sur, ¿no?, con un 30%, Repsol española con un 20%, y Marubeni, que es de LNG, que es del Japón, ¿no? Entonces, lleva a cabo el proyecto, y aquí tengo la evaluación del proyecto por parte de este experto peruano, Humberto Campodónico, ¿no?, que, bueno, ha hecho una evaluación del proyecto. ¿Qué ha significado este proyecto para el Perú? Entonces, aquí, si se fijan, el precio de venta en el Japón, en España, en Corea, es elevadísimo comparado al precio en México, que era el precio que se iba a tomar en cuenta para el proyecto Pacific LNG, el de Bolivia, ¿no? Y a este costo, que sería el precio más bien a este precio de venta, con ese precio había que costear todos los gastos que significaba el transportar el gas hasta puerto, liquificarlo, después embarcarlo, los barcos metaneros, regasificarlo y recién venderlo, ¿no? Entonces, prácticamente para Bolivia el precio iba a ser como $1 en boca de pozo, y eso teníamos que 50-50 era con las nacionales, ¿no? Entonces nos iba a llegar como por cada millar de pies cúbicos como 50 centavos, ¿no? Claro. Y nosotros hemos vendido, como mostraba, creo que tengo acá los precios, hemos vendido al Brasil y a la Argentina. Ahí pueden ver los precios, ¿no?, desde el 2003, ¿no?, que son, bueno, desde el 2007, más o menos a 8 al Brasil, a 10 a la Argentina, etcétera. Mucho más que el medio dólar que íbamos a recibir, ¿no? Y esto se iba a acentuar más con que en Estados Unidos encontraron la forma técnica de sacar gas del shale gas, ¿no?, que claro, es el shale, es esa piedra pizarra impregnada de gas, ¿no? Claro. Entonces, con eso el precio ha bajado significativamente, aquí lo pueden ver, y este precio Henry Hub era el que se iba a tomar como referencia para pagarnos a nosotros. Y como ven, en los últimos años se ha mantenido alrededor de 3, ¿no?, en lugar de los 8, 10, ¿no? Entonces, es gracias a ese movimiento de la sociedad civil que no se ha llevado a cabo esto. No ha sido gracias a algún partido político de izquierda o de derecha, ¿no?, sino la sociedad civil, pero con información también generada en la sociedad civil. Aquí quiero rememorar la presencia del ingeniero Enrique Mariaca, de Codepanal, de Codepanal, el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, ¿no?,
donde había otros destacados miembros y ellos fueron los que, ya no desde una posición en el gobierno, sino desde una posición en la sociedad civil, los que orientaron a la sociedad para que, por ejemplo, se lleve a cabo esto, la guerra del gas, ¿no? ¿Okay? Y esta es una comparación, ¿no?, de lo que significó el impacto económico, digamos, de llevar a cabo la movilización en el Alto, ¿no? Lo que significó el exportar el gas a la Argentina y al Brasil, versus lo que hubiera significado llevar a cabo el proyecto Pacific LNG, ¿no? Entonces, esto ya conoce mucho la gente. Para el país son 37.000 millones de dólares, un poco más. Para la empresa operadora, y están todas estas transnacionales, son como 7.900, y además se han pagado todos los costos que ha significado extraer, mandar, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de 37.000 para el Estado boliviano, ¿no?, para la sociedad boliviana. Ahora, por otro lado, aquí podemos ver, para el Perú hemos visto de que la empresa tenía 0% de acciones del gobierno peruano o del Estado peruano. Entonces, el único ingreso que tenían era la regalía. Y aquí la regalía, en todos los años que muestro acá, ha llegado a 1.042 millones de dólares. Entonces, comparen los 1.042 con los 37.000. Eso hubiésemos recibido los bolivianos. Sí. No, menos. ¿no? Claro. Porque una cosa es llevar a la costa. El Perú tiene costa, ¿no? Entonces había que llevar hasta la costa. Bueno, igual se llevó el gas principalmente los yacimientos de Camisea, ¿no? Pero otra cosa, tú tener el control de tus puertos, ¿no? Y nosotros somos mediterráneos, ¿no? Entonces podía haber para cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, esto es con relación a este proyecto. Y aquí quiero poner otra vez en cuestionamiento, ¿no?, a los gobiernos neoliberales, ¿no? Cómo es que todos estaban de acuerdo en llevar a cabo este proyecto Pacific LNG, ¿no? Y ha sido esta movilización, no del MAS, sino del pueblo boliviano con insumos técnicos, ¿no?, ingeniero Mariac, etcétera, que han logrado que este proyecto no se ejecute, ¿no? Aquí también quiero recalcar lo que ha significado para el Perú y lo que podría haber significado para Bolivia, ¿no? Aquí podemos ver los envíos del proyecto Perú LNG, ¿no? América Latina, Asia, Canadá, Europa, ¿no? Entonces pueden ver en los últimos años cómo el envío al Asia, ¿no?, donde hemos visto que los precios son mayores, Corea y Japón, ¿no? Es la mayor parte, ¿no? Hay años donde prácticamente todo el gas que salió del Perú se ha ido al Asia, ¿no? Otro tanto, aquí pueden ver a España, ¿no? El color azul está Europa está España, ¿no? Porque Repsol era de España. Claro. Entonces, para las transnacionales pagaban una miseria al Perú y vendían en el Asia, en Europa, etcétera, sin compartir nada de esas ganancias con los peruanos, ¿no? Y a tal extremo que el Perú no tiene gas. Ustedes saben que en el GLP va de las garrafas de Bolivia van al Perú, ¿no? Porque si el Perú usara su gas, tendría, como nosotros, el gas domiciliario, no necesitaría estar comprando garrafas de gas boliviano a precios de alrededor de 120 bolivianos, ¿no?, 140 bolivianos, ¿no? Entonces, fíjense lo que significa tener un recurso tan importante como los hidrocarburos en manos de transnacionales, ¿no? Prácticamente nada para el país que tiene el recurso, ¿no? Bueno, es una política. Ahora, también quiero mostrar otro aspecto de la sociedad civil, ¿no?, que hemos logrado, y es el gas que sale del pozo tiene esta composición que pueden ver ahí, metano, que es la mayoría, ¿no? Después, además, hay etano, propano, butano. El propano y el butano son los que constituyen el gas que tenemos en las garrafas, ¿no? El GLP.
el L significa líquido, en la garrafa está como líquido, ¿ya? Entonces, nosotros mandábamos esta mezcla a Brasil, a la Argentina, y nos pagaban como si fuera todo metano, ¿no? Pero allá seguramente ya se extraían las gasolinas, el GLP, etcétera, y de alguna manera estábamos regalando esto, ¿no? Entonces hizo todo un movimiento desde la sociedad civil también, ¿no? Para que se separaran estos componentes del gas antes de mandarlo al Brasil o a la Argentina, ¿no? Y con eso se dio lugar a las plantas de separación de líquidos, y se puso uno en Río Grande, aquí en Santa Cruz, ¿no? Pero para el gas que va al Brasil, ¿no? Esta línea que es al Brasil, y otra planta aquí en el Gran Chaco para el gas que va a la Argentina, plantas de separación. Aquí otra vez vuelvo a lo importante que es tener gente formada manejando estos recursos, ¿no? Acuérdate de que el primer presidente de yacimientos en la época del MAS fue un maestro rural, ¿no? Después teníamos un informático, después teníamos que no era ni ingeniero petrolero, etcétera, ¿no? Podemos hacer todo un programa sobre la mala formación, digamos, de los presidentes de yacimientos durante la época del MAS, ¿no? Y aquí puedes ver esa falta de conocimiento técnico, pero en una escala increíble, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que al Brasil mandábamos alrededor de 30 millones de metros cúbicos de gas por día. Y la planta para hacer esta separación tiene una capacidad de 5.7. Una mini planta. Una mini planta. En cambio, a la Argentina, máximo hemos llegado a la Argentina, que son las barras azules, máximo a 15. Y le hemos metido una maxi planta de 32.2, ¿no? Estas ya son cosas, realmente creo que ni un chico de secundaria cometería estos errores, ¿no? Bueno. Y bueno, de todos modos ha sido beneficioso poner estas plantas porque se ha aumentado la provisión de GLP, y aquí podemos ver, y esto es para el público en general, ¿no? Un aporte, por ejemplo, es que la energía que se puede generar con 1 litro de gasolina es la misma, redondeando un poco, que la que se puede generar con 1 metro cúbico de gas natural. Es decir, con 1 litro de gasolina, con 1 metro cúbico de gas natural, incluso andas un poco más de kilómetros que con 1 litro de gasolina, obviamente dependiendo de la tecnología del motor del auto, ¿no? Pero así en general es esto, ¿no? Lo que muestro acá. Entonces, 1 litro de gasolina, 1 litro, como dice ahí, se puede reemplazar con 1 metro cúbico de gas natural. La gran diferencia está en el precio, ¿no? Es 3.74 subvencionado y es 1.66. Tenemos casi unos 300.000 vehículos en Bolivia andando con gas natural vehicular, que no hacen las colas, etcétera, que hay que hacer para conseguir la gasolina. Es un logro de la sociedad civil también. Claro. Y otro en el mismo sentido es el gas domiciliario. La garrafa de gas, que otra vez subvencionada está en 22.5 bolivianos, se puede reemplazar con 12 metros cúbicos de gas natural. Y este dato es la última factura, ¿no? Ayer he sacado estos datos, ¿no? Que costaría 6.7 bolivianos. O sea, 22 contra 6, casi la tercera parte, ¿no? Entonces, estos son beneficios directos para el pueblo boliviano. Imagínense si esto deja de ser, ¿no? Vamos a tener la guerra del GLP, la guerra del gas natural vehicular, etc. Entonces, para evitar, esto es algo que está ahora beneficiando al pueblo boliviano, ¿no? Y eso ha sido gracias a ese movimiento de la sociedad civil. Entonces, concluyo con esto. Si algo que tenemos que hacer es educar a nuestra población, formar cuadros técnicos, ¿no? Esa tiene que ser la verdadera revolución, porque esos cuadros técnicos van a poder manejar la biodiversidad, la minería, el petróleo de la mejor manera. Luego de escuchar esos interesantes datos de Justo Zapata, ahora vamos a pasar a una entrevista con Carlos Arce,
quien es miembro del CEDLA, es investigador de esta institución y tiene muchos datos sobre lo que significa la explotación de los hidrocarburos en Bolivia. Carlos, ¿cómo definirías la política de hidrocarburos del MAS? ¿Tú crees que es rentista o extractivista? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hemos calificado nosotros desde el CEDLA siempre esa política como rentista, porque el concepto de extractivismo es muy limitado en términos de la definición de las clases sociales que tienen interés en ese tipo de políticas. En el caso del extractivismo, a lo que se alude es básicamente al volumen de la producción, de la extracción y a su venta, exportación sin mayor valor agregado. En cambio, en el rentismo, lo que es más fundamental es qué es lo que se persigue, porque no se persigue solo exportar volumen. Lo que se persigue en una política como esas es buscar una renta que no está basada en la transformación industrial. Y eso históricamente lo han hecho clases sociales que no han sido industriosas, como la burguesía cuando en su momento fue revolucionaria, etcétera, impulsó la industria y la industrialización de una economía. En cambio, en países como el nuestro, esas clases sociales viven de la renta y viven como tributarias de las inversiones extranjeras, foráneas, digamos, ¿no? Que solamente tienen interés en explotar materias primas. Entonces, esa es la diferencia en esos dos conceptos. En 20 años, el MAS entonces se ha dedicado simplemente a vivir de la renta de los hidrocarburos. Sí, en realidad a financiar gran parte del gasto estatal, ¿no? Como rentista que era, para promover una política populista. Pero además, eso no solo que ha sido en hidrocarburos, sino que ha sido la norma. Por eso es que ha transferido el poder de percibir la renta natural, la renta de recursos naturales, que le corresponden al Estado constitucionalmente, ¿no es cierto? Ha transferido ese poder a grupos sociales de pequeños productores, de cooperativistas, por ejemplo, en la minería, etcétera, y ha convivido con las transnacionales que no les interesa pues ninguna industrialización y desarrollo del aparato productivo. Entonces, esos 20 años ha absorbido, digamos, esa renta, ha hecho, digamos, algunas industrias transformativas, etcétera, incluso en el mismo sector de hidrocarburos, ¿no? La más importante ha sido, digamos, la producción de urea, pero que se ha detenido porque está muy mal, etcétera. Las otras, inclusive, la separación, por ejemplo, las plantas de separación, estaban igual destinadas a exportar, no estaban destinadas a provocar, digamos, la industrialización de algún sector, etcétera. Por eso es que se paralizaron las famosas plantas de plásticos, ¿no? Etileno, propileno, etcétera. Bien. El 1 de mayo del 2006, el gobierno dijo que hubo nacionalización. ¿Es una auténtica nacionalización lo que hizo el MAS el 1 de mayo del 2006? No, no fue una nacionalización, fue una reforma eh, bastante atrevida, digamos, pero solo del régimen tributario. Entonces, más que eso, inclusive, la reforma tributaria se hizo el 2005 con la ley de hidrocarburos y el MAS aportó, digamos, con una norma adicional que le permitía a YPFB obtener una renta variable, ¿no? Una parte de las utilidades que salían después de descontar costos, los otros impuestos, etcétera, o diré la utilidad de las empresas privadas. Ahora, ¿por qué no era nacionalización y por qué era importante decir que no era? Porque dejó en manos de las empresas transnacionales la dirección de la política de hidrocarburos. Los contratos lo que hicieron es favorecer
que estas empresas que habían perdido, digamos, una tasa de ganancia, porque antes pagaban menos todavía, bajaron sus tasas, pero les compensó abriendo un mercado enorme, casi del mismo tamaño de Brasil, en la Argentina, y negoció precios de exportación mucho más altos que los que se vendían antes al Brasil. Entonces, les favoreció, aunque bajó su tasa de ganancia, les aumentó la masa de ganancia, les permitió exportar muchísimo más. Entonces, eso fue lo que hizo. Pero a cambio de eso, no les obligó a reponer las reservas. Entonces, las empresas gastaron las reservas sin reponerlas de una manera acelerada, inclusive haciendo caer pozos, haciendo perder reservas en algunos campos, etcétera, y solo se dedicaron a invertir para desarrollar los campos y no para explorar, ¿no? Entonces, una nacionalización lo que hace es fundamentalmente tener el control monopólico del Estado de ese sector. Él dicta las normas, él pone la política y él, digamos, define hacia dónde se va a invertir, en qué cosas, a quién se va a vender, a qué precio, etcétera. Esas decisiones se las ha dejado al mercado, pero en realidad se las ha dejado en manos de las empresas y así es como hemos acabado. Entonces no fue nacionalización, ¿no? ¿Cómo explicas, Carlos, que luego de que hay una gran, no sé, esta publicidad que se dijo que íbamos a hacer la Kuwait del gas, que íbamos a ser el centro energético de Sudamérica, etcétera, que hayamos tenido reservas de 28 probadas hasta 50, de 56 probables y posibles, y hoy tengamos prácticamente 4 TCFs de gas? ¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Bueno, en primer lugar hay que poner en duda que hayamos tenido alguna vez esos 26 o 20 y tantos probados, ¿no? Ya. Hay un documento interesante del Ministerio de Hidrocarburos que lo hacen con unos expertos canadienses, algo así, el 2000, creo que el 14 o 12. Y ahí el dato para el 2006 de las reservas probadas es de 13.7 TCF, no de 26. Don Enrique Mariaca también en sus auditorías tenía como 19 TCFs, no veintitantos, porque él mostró que habían unos cálculos errados, un ocultamiento de las reservas que tenían los campos que había desarrollado YPFB y que se los habían pasado a los privados durante el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que poner en duda si ese fue el volumen. Pero aunque no fuera 26, suponiendo que hubiera sido 20 o 15, ¿no? Ujú. El gran problema es que eh, este desarrollo de reservas de los años fines de los 90 estuvo casado a un proyecto de desarrollo del mercado del gas en Brasil en realidad, ¿no? Que es el proyecto de la Petrobras como entidad estatal. Esta empresa necesitaba conseguir una fuente muy grande de hidrocarburos para empujar un mercado de gas en Brasil, ¿no? Entonces, lo que se hace es que unos días antes de la ley de la ley de hidrocarburos del neoliberalismo del 97, días antes se hacen unos cambios que le permiten entregarle a Petrobras San Alberto, que era el único campo que tenía reservas que excedían, o sea, que llegaban más o menos a cubrir el volumen pactado, porque oficialmente el volumen pactado era como 7 TCFs y oficialmente solo teníamos 2 TCFs certificados. Los otros TCFs que estaban en San Alberto no estaban certificados, pero existían. Entonces, si el interés era ese, obviamente van a venir empresas cuando ya Petrobras se hace cargo de dirigir la política, porque cuando ellos se hacen de este campo más grande, inclusive ponen el dinero para hacer el gasoducto, ¿no? O sea, tienen un control predominante. Y las otras empresas transnacionales también que están explorando aquí, que trabajaban ya antes,
que consiguen concesiones de otras más pequeñas, etcétera, etcétera, van a desarrollar obviamente más reservas porque ya había un mercado de largo plazo, ¿no? Un mercado con una demanda ya establecida, etcétera, ¿no? Entonces era un mercado seguro, digamos. Esa es la condición. Y además se les bajó pues el valor de la tasa de impuestos, ¿no? Que deberían pagar las regalías a 50% y les bajaron a 18, creo, para los campos nuevos, solo los campos antiguos iban a pagar eso. Es decir, se les dio muchísimas condiciones. Bueno, entonces hay que pensar si es que hubo o no ese veintitantos, porque se ha denunciado desde el mismo interior del MAS, me acuerdo Solizada y otros que salieron, denunciaron que en realidad ese volumen supuesto de reservas había sido utilizado por las empresas para mejorar sus calificaciones en bolsas, ¿no? En la bolsa. Y eso parece ser cierto en alguna medida porque unos años después de esta denuncia, la Repsol hace un cálculo nuevo y se baja más o menos en 25% las reservas que tenía Repsol a nivel global. No conozco el detalle, entonces probablemente no son todas las reservas que tenía solamente en Bolivia, porque Repsol era transnacional, tenía seguramente en África, incluso en Europa, ¿no? Entonces, pero bajó. Y uno dice, ¿por qué bajó? Bueno, porque bajan cuando se les observa y hacen un tipo de cambio de metodología para establecer reservas, etc. Posteriormente, en Bolivia, cuando se han ido haciendo las certificaciones, han caído radicalmente, ¿no? Cayeron de estas 26 creo que a 10, algo así, Así es. el 2009. Entonces, ahí se da nosotros le hemos llamado una magia de las reservas, porque aunque caen, no se descubren pozos, siempre nos mantenemos en 10 TCFs. Eso es por una razón, porque algunos expertos internacionales dicen, hay tantas metodologías de cálculo de las reservas como tantas empresas interesadas hay, ¿no? Entonces, claro, esos cálculos incorporan esas tres categorías de probadas, probables y posibles, ¿no? La diferencia entre esos números, entre esos volúmenes, solamente es probabilístico. Es decir, las primeras probadas son las que más seguridad tienes de que vas a recuperar. Las probables tienen una menor, creo que 50% menos. Y las posibles un 10%. Entonces, del total que tienes que ir bajando esa probabilidad a medida que tienes un campo, porque esas mismas probables posibles, ese tres tipos de reservas están en un mismo campo. Entonces, en un campo, supongamos que tenemos 2 probadas y 4 probables. Durante el tiempo que les lleva de desarrollar y de explotar de esas 2 probadas, ¿no? Pueden desarrollar métodos, cálculos, mejorar las probabilidades de las otras 4. Entonces, en la siguiente certificación, las vuelven probadas. Lo que no quiere decir que haya nuevo gas en el campo, sino que están como subiendo de categoría los otros tipos con menor probabilidad. Y eso inclusive se ha hecho cambiando las metodologías. Entonces, en algún caso puede haber incluso una especie de manipulación técnica para mantenernos siempre en 10. Yo creo que ha sido así, ¿no? Porque no puede ser coincidente que cada certificación sumemos 3 más de lo que gastamos, ¿no? Entonces, esa es por un lado la explicación. Y bueno, la explicación más realista es que como no hubo una obligación de que devuelvan, de que se pongan las reservas, las empresas las han ido explotando y exportando aceleradamente. Eso le hemos llamado monetización de las reservas. Ese era el fin último, el interés de las empresas. Pero como coincidía con el interés del gobierno de conseguir cada vez más plata, ¿no es cierto?, más dinero, entonces no se hacían problema, los dos estaban de socios, ¿no? Unos ganando bien
y el Estado recibiendo mucha platita. Hasta el 2014, que acabó el sueño, se cayó todo, ¿no? Convirtió todo en una pesadilla. Una pequeña cosa, Carlos. Yo siempre he escuchado, por ejemplo, de que los contratos que había firmado Gonzalo Sánchez de Lozada obligaban a las empresas a perforar un pozo por parcela. Ese era prácticamente el eslogan, ¿no ve? Y que fue el gobierno de Jorge Tuto Quiroga quien les, por medio de un decreto, prácticamente les eximió de esa posibilidad de reponer reservas. ¿Qué hay de cierto de eso, querido Carlos? A ver, sí había esa obligación, y lo que hizo Quiroga fue una maniobra, digamos, ¿no? Em, una cuadrícula en minería y eh, ¿cómo le has llamado? Esta Parcela, medida, una parcela. una parcela. Bueno, la cuadrícula que es en minería y la parcela en hidrocarburos tienen unas definiciones técnicas de medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cuadrícula es 100 por 100 metros o 1000 por 1000 metros cuadrados, etcétera, ¿no? Entonces, es una figura, digamos, homogénea. Ponte un cuadradito, ¿no? Entonces, lo que hizo Quiroga, aprovechó con las empresas y dijo, bueno, a mí en mi campo no todo es cuadradito, entonces es medio triangular. Entonces, si tú tienes una figura irregular, si quieres sacar un cuadradito, te van a sobrar las puntitas, ¿no es cierto? Entonces, claro, no dividió el volumen general, sino que utilizó como esa maniobra, digamos. Entonces, estos señores dijeron, sí, hemos invertido todo lo que es cuadradito. Lo que resta no es un cuadradito. Entonces, no tienes la medida y no hay la obligación, ¿no? Entonces, fue una maniobra, digamos, no solo semántica, geométrica, si quieres, y se ahorraron pues una cantidad de inversiones ahí, ¿no? Con esa maniobra. De eso se lo acusó pues a este Quiroga, ¿no? ¿No? Creo que tiene una causa ahí en la justicia, no sé. Muy bien. Bueno, el sueño yo creo que de muchos que eran defensores del gas era crear un YPFB operativo y no un YPFB corporativo, porque el YPFB operativo estaba en la ley 3058 y no así un YPFB corporativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Era el interés del gobierno ser, como te digo, rentista, ¿no? Entonces, como tú no tienes interés en desarrollar más, dices, lo que voy a hacer es gestionar lo que tengo ahora. Le dio muchas concesiones cuando negoció el cambio de los contratos el 2007, les dio ciertas concesiones mayores, incluso a Petrobras, que fue la que quebró la unidad de las transnacionales, porque antecitos de eso había resistencia a cambiar los contratos. Entonces ahí intervino el hijo de Morales Dávila, ¿no? Que hizo un acuerdo detrás de bambalinas con el Petrobras, y planteó otros cambios en la negociación de contratos que quebró, digamos, la unidad de las empresas que estaban en la Cámara de Hidrocarburos. Entonces, cada una después negoció por su cuenta, porque antes se resistían todas, pero les dio concesiones. Entonces, cuando se rompió esta unidad, impuso estos nuevos contratos, etcétera, y dejó en manos de ellas el manejo del sector, ¿no? Entonces, el gobierno, eh, como en minería también sucedió lo mismo, dijo, bueno, yo con esto estoy, digamos, satisfecho, ¿no? Ahora, tengo una YPF que es productiva, que es Andina y Chaco. Entonces, Andina y Chaco se quedaron con las concesiones que eran de ellas, que eran antes, que no estaban en licitación, sino estaban en los contratos, ¿no? Se quedó con una parte muy chiquita, que no alcanzaba al 15% de la producción de gas. El resto se quedó en manos de las empresas. Inclusive en Andina, una buena parte era de Repsol, la mitad, 50%. A Chaco sí le apretó un poco más, ¿no? Porque era la Pan American, algo así se llamaba. Con esa se peleó y sí le quitó
participación. Pero se quedó ahí ese tipo de corporación. Y te digo que es parecido al caso de minería, porque la pregunta, esta es mi hipótesis, que se hizo en ese momento y decir, ¿por qué no avanzamos más o por qué no ponemos una empresa así? Es porque les facilitaba el trabajo. En minería no les tocó a las mineras porque dijo, ellas me aseguran volumen de producción, una buena cantidad de recursos y ellos se hacen cargo del empleo y de los problemas regionales. Entonces yo no me meto, ¿para qué voy a revivir una Comibol medio moribunda, sin técnicos, sin activos, etcétera? ¿Para qué voy a invertir en eso? Entonces eso dice la ley de minería, por ejemplo, ¿no? No hay inversión estatal en Comibol. Entonces en hidrocarburos también pensó igual, pues, y dijo, ellos tienen la información, tienen el desarrollo, tienen los campos en sus manos, ¿no? Y tienen la platita, tienen la experiencia, etc. Entonces, si no he podido avanzar más en la negociación de los contratos, no he avanzado más que a recuperar la parte gruesa que era propiedad de los bolivianos. ¿Te acuerdas? En la capitalización se dividió y una parte, un porcentaje, el 50 más o menos, era propiedad de los ciudadanos bolivianos mayores de edad, que era la Sí. capitalización. Entonces, en ese porcentaje avanzó y no quiso ir más allá. ¿Por qué? Porque era su garantía de producir. Entonces dijo, ellos van a seguir produciendo y van a traer plata. Como ahora van a traer harta plata, yo me ocupo de vender eso, de conseguir apoyo de Kirchner, de Lula, que son amigos, etcétera. Entonces ellos que se ocupen de hacer, ¿no? Ese es el rentista hace eso, ¿no? El rentista lo que hace es arrendar su tierra y el otro que es el productor, ¿no? El productor de agricultura, etcétera. Él se ocupa de poner las inversiones, se ocupa de producir y él recibe cada fin de mes la renta de la tierra. Bueno, aquí sucede lo mismo. De brazos cruzados esperas que te den. Y como era un volumen tan grande, entonces no te hacías mayor problema, ¿no? Entonces, por esa fue la maldición de YPFB, pues, ¿no? Se quedó con dos empresas marginales que tenían un porcentaje menor y el resto estaba en manos de los otros, ¿no? Querido Carlos, ahora estamos en una crisis energética. ¿Cuáles crees que pueden ser las bases de una propuesta para salir de esta crisis energética de los combustibles? Mira, yo creo muy difícil ahorita que puedas en un tiempo, digamos, en mediano plazo, Ujú. salir de esta crisis y modificar, digamos, tu matriz energética, etcétera, ¿no? Porque hay unos tiempos largos de maduración de los proyectos. Como no se ha hecho exploración, entonces no tenemos nada, ¿no? Y la famosa Mayaya parece que es un fantasma, ¿no? O un espejismo, que igual necesitaría, incluso para garantizar que tiene esos 1.7 TCF, dicen, todavía falta invertir. Y estás con un estado quebrado, ¿no? Entonces, eso es difícil. Segundo, em, hemos guiado nuestras políticas energéticas en el conjunto dominados por la venta y exportación del gas, por la producción de gas. Entonces, eso nos está afectando al conjunto de la energía, no solo a hidrocarburos, porque dependemos en un 70% de la electricidad producida por termoeléctricas con gas. Hoy día estamos consumiendo más de la mitad de lo que producimos. Vendemos menos ahora hacia afuera. Pero como son pocas reservas, se pueden acabar. Entonces, lo primero que deberías hacer, en mi criterio me parece que es mejor no exportar si no te da nada, ¿no? Porque lo que exportes lo gastas inmediatamente importando diésel, gasolina, etcétera. Entonces, quizás podrías garantizar más bien tu producción eléctrica por un tiempo más, utilizando lo poco que te queda internamente, ¿no es cierto? Claro. Am, eso es posible, digamos, te daría un respiro, obviamente en una situación en que tengas una nueva política energética que empiece realmente a darle importancia a las fuentes alternativas, ¿no? A sostenibles.
energía solar, eólica, geotérmica, etcétera, ¿no? En ese caso, entonces, te daría un respiro, un tiempo, para que puedas cambiar tu matriz eléctrica, ¿no? de energía. Sobre el tema de los hidrocarburos, ¿cómo vas a recuperar esto? Si te fijas en la producción, los campos maduros grandes, que eran los megacampos, están produciendo, pero con un nivel muy bajo y están cayendo cada año, ¿no? Es increíble, San Alberto, 1.5 millones de metros cúbicos está produciendo, que era el megacampo, ¿no? Y que era el que más producía y nos mantuvo, digamos, por mucho tiempo ese negocio. Entonces yo creo que es muy difícil que en un tiempo mediano plazo se recupere, ¿no? Obviamente, si entrara un partido de derecha, va a extremar esfuerzos por darle las mayores ventajas. Si uno ve las propuestas de los partidos, incluido el Andrónico, etcétera, y el mismo del Castillo, todos proponen cambiar la ley, cambiar IPFB, cambiar los contratos en favor de la inversión extranjera. Entonces, ellos van a querer avanzar en muchas cosas más. Y una de esas es abrir los parques nacionales, áreas protegidas, etcétera. Ya lo han hecho, ya hay una norma, una apertura de todo lo que es Cuenca Madre de Dios, ¿no? Entonces seguramente van a ir avanzando hacia el norte. Ahí está Mayaya, ¿no? En esa zona. Entonces seguramente van a tratar de entrar ahí. Se les dará eso, por ejemplo, se les permitirá cambiar la ley de régimen tributario, ¿no? Unos son más atrevidos que otros, unos dicen hay que borrar esa ley, otros dicen no, haremos una diferencia entre grandes y chicos, etcétera, ¿no? Porque saben que eso va a generar convulsión social, pues, junto con otros medidas. Entonces yo le veo muy difícil que sea hidrocarburos una nueva política energética, ¿no? Es decir, cambiando en hidrocarburos, formar una nueva política energética. Yo creo que más bien viene por el otro lado, viene por impulsar estas otras alternativas de fuentes alternativas, eh, utilizar lo poco que tenemos del gas internamente para sostener, por ejemplo, este proceso de electrificación nuevamente de la industria, por ejemplo, de otros sectores, etcétera, ¿no? Pero yo veo muy difícil. La crisis nos ha pegado mucho, nos ha dejado, digamos, con una estructura muy débil, y en el mundo han cambiado las cosas, ¿no? Tenemos Argentina con vaca muerta, Chile, Brasil ha avanzado en sus reservas de gas, produce más que nosotros, tiene muchísimo más de reservas y tiene un mercado interesante que es el LNG, que en el mundo entero se ha impulsado, ¿no? Entonces tienen unas capacidades inmensas ya para permitirse no depender de vos, ¿no? Entonces nos va a ser mucho más difícil pensar en que la recuperación va a tener un mercado, ¿no? Y a lo mejor Chile, no sé, a lo mejor Paraguay, algo así, pero ya no son mercados de ese tamaño que eran como los que teníamos, eran casi 30 millones diarios por cada lado, que como 60, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo, Carlos, es que el poco gas que hay ahorita lo utilicemos para nosotros, gas para los bolivianos, se utilice en la electrificación y podamos hacer lo que se llama este cambio, esta transición energética y esperar qué sucede en el futuro, si podemos tener una política nacional de hidrocarburos, porque yo creo que todavía tenemos algunos, ¿qué te digo? Reservas de gas y de petróleo, aún. Sí, pero eso es minoritario y tal vez, Mm. mira, en algunas propuestas hay una partecita, digamos, interesante que es, si cambiaras el régimen tributario, ¿en favor de quién debería ser? Eh, Debería ser en favor de quienes mejor nos podrían sacar de este pozo, ¿no? Ayudar. ¿Quiénes? Los pequeños campos y los campos que eran calificados como petroleros. O sea, los campos petroleros eran los que tenían una mayor proporción de petróleo, de líquidos que de gas, ¿no? Entonces, hay reservas de líquidos que se han quedado por ahí.
como subió tanto el precio del, del, del petróleo afuera y aquí se mantuvo congelado, entonces dejaron esos campos, incluida la andina. La andina era la que tenía el mayor número de pozos que tenían líquidos. Entonces, tal vez una política, digamos, de emergencia podría ser esa. Si te van a cambiar las leyes, etcétera, van a imponer reformas, quizás se podría dirigir a reactivar estos, por ejemplo, de modo que tengas un poco más de petróleo para tener más combustible interno, bajar la subvención o la subvención si es que la van a eliminar, peor, pero tendrás un poco más de gasolina natural, etcétera, para el consumo interno. Podrás lidiar un poquito con la crisis mejorando eso. Pero si les cambias a los del gas, ¿no es cierto? Te van a decir, bueno, perfecto, vamos a vender igualito lo que tenemos más rápido a un precio más barato para nosotros, es decir, con un costo más bajo para ellos y van a liquidar lo que tienes. Yo digo, eso que tienes ahora, eh, eh, se calcula que hasta el 2029 más o menos duraría, pero la mitad de eso se exporta. Y estarías con 4 o 5 años, ¿no?, de margen y no vas a poder cambiar tu matriz eléctrica. ¿Por qué? Porque el 70% son termoeléctricas. El gobierno metió mucha plata ahí. Son termoeléctricas que ahorita están ociosas, ¿no? Y que un consumidor cualquiera de nosotros tiene que pagar en su factura esa parte que es una parte del sostenimiento de las plantas que están en stand-by, o sea, que no funcionan, pero que tienes que pagarles esa inversión que han hecho las generadoras, ¿no? Entonces, si están ociosas y el temor es que cuando se acabe eso, vas a tener un problema de electricidad porque la demanda eléctrica sigue subiendo, pues no ha parado. Entonces yo digo, hay que, digamos, hacer filigranas ahí, pues hay que tratar de ubicar qué es lo poco que tienes, a dónde lo utilizas mejor, hacer costo-beneficio. Será mejor obtener, no sé los cuántos dólares que te pagan em, por millón de BTU los argentinos, los brasileros, o será mejor dirigir a eh, producir energía eléctrica y para las industrias, etcétera, ¿no? Vamos a estar en ese nivel de emergencia, de ver dónde pones tus pocas moneditas, en qué gastas, mientras tanto, ¿no? Carlos, y esto, o sea, no hay posibilidad ahorita de tener una política nacional de hidrocarburos que pueda ser, digamos, algo a lo que se había pretendido después del 37 cuando se fundó el YPFB. Estamos muy lejos de eso. Mira, yo creo que ese fue la gran tradición del MAS, pues, porque el MAS creó esta impostura de la nacionalización. Y ese era el momento, porque era el momento en que tenías mercado abierto hacia afuera, tenías una cantidad de reservas, tenías un precio que estaba creciendo de materias primas. Es decir, tenías el mejor momento para impulsar más bien una empresa como la que queríamos, siempre, como la que fue inicialmente pensada YPFB cuando se creó, etcétera. Y tenías un partido que no lo vamos a negar, tenía pues el gran apoyo popular, ¿no? Yo creo que ese gobierno, si hubiera avanzado en ese sentido, podía haber logrado mantener su apoyo político. Bueno, ahora está deshecho. Y el temor, y por eso digo es una herencia maldita del MAS, entre otras cosas, el que probablemente pueda entrar un gobierno neoliberal, ¿no? Una mezcla entre, no sé, pues los dos primeros que están ahí, ¿no? O incluso un populista De derecha. del mismo MAS, pero que ya con una mentalidad totalmente neoliberal, porque ellos mismos han evolucionado, ¿no es cierto? Se han Claro. ido derechizando, 2019 acabaron en eso, 2021, 22 con este gobierno de Arce, ya no hay casi diferencias. Entonces, ¿qué gobierno se haría cargo de un proyecto para tener una empresa nacional? ¿Quién se haría cargo? Necesitas otra revuelta, otra revolución social aquí para que haya un gobierno verdaderamente
nacional, verdaderamente popular, etcétera, y no rentista, ¿no? Y que tenga interés en cambiar y que ese gas sea realmente una palanca de desarrollo. Entonces yo lo veo más difícil. Las condiciones me parece que ahora son realmente magras, ¿no? Para soñar en eso, para llevar adelante. Lo que se podrá hacer más bien es defender intereses populares, que no sea tan entreguista la política que venga, preservar un poco de lo que se tiene como empresa nacional, impedir que, digamos, estos beneficios que se les va a dar en términos, o que se les quiere dar en términos tributarios, etcétera, nos pegue a los consumidores, etcétera. Yo creo que ese es un poco el panorama hacia adelante. Al conocer los datos que hemos visto sobre el tema de hidrocarburos en Bolivia, tenemos que llegar a la conclusión de que estos hidrocarburos tienen que ir al Estado. Es importante tener la seguridad energética. Todos los bolivianos necesitamos tener una certidumbre con respecto a las reservas de gas, a las reservas de petróleo. Tenemos que tener certidumbre si vamos a tener gasolina, diésel, GNB, GLP para el desarrollo nacional, para las amas de casa, para los choferes, para la industria nacional, ¿no? Y esta única certidumbre te la puede dar una empresa estatal operativa, un YPF refundado que tenga la capacidad de explorar, tenga la capacidad de explotar, tenga la capacidad de industrializar y tenga la capacidad de darnos la seguridad energética que necesitamos. Por otro lado, estamos en un proceso de transición energética y la China y otros países más avanzados nos han demostrado que tenemos que pasar a la pluralidad energética. ¿Qué significa eso? Que vamos a depender de los hidrocarburos por mucho tiempo, sí, pero necesitamos incorporar la energía solar, la energía eólica, necesitamos incorporar esta energía hidroeléctrica, que como nos ha dicho Justo Zapata, tenemos tanta capacidad como si fueran 8 gasoductos al Brasil. Entonces, lo que necesitamos es, en este campo, una gran revolución educativa. Esa revolución educativa que tiene que llegar a la mente y al corazón de los bolivianos. ¿Para qué? Para cuidar a nuestro país, a nuestra hermosa nación. Justo, ¿tienes que decir algo? Creo que lo has dicho todo. Necesitamos para un manejo adecuado de la biodiversidad, que era el podcast 1, la minería, el podcast 2, hidrocarburos, gas, etcétera, el podcast 3. Necesitamos esa revolución educativa, ¿no? Realmente tenemos un país increíble en todos los rubros, ¿no? Pero ese país increíble lo tienen que ver nuestros jóvenes. Los niños, los jóvenes. Los niños, los jóvenes. Ajá. Y van a ver, en función de eso tienen que estudiar y van a tener opciones de desarrollo económico, desarrollo social, etcétera, por todo lado. Entonces concluyo con eso. Es la gran revolución de estos tiempos, la revolución educativa. Pero en función del país, ¿no? Conociendo al país. Si tú te fijas en la educación de la misma universidad, donde somos docentes, ¿no? Repetimos libros de afuera, ¿no? Claro. Y todas estas cosas que hemos hablado, pues, es conocimiento generado en nuestro país. Y ese es el conocimiento que continuamente tenemos que ir generando, aplicando. No solo para elecciones, ¿no? Sino permanentemente. Esa es la gran revolución pendiente. Así es, justo.